Muy buenos días, ¿sí me escuchan bien? Muy buenos días, qué bueno estar de nuevo aquí. De verdad que un saludo desde Aposento Alto 140. De verdad que siempre es un gozo estar acá entre ustedes. Hace un tiempito no venía por tema de esta pandemia, pero de verdad que es un privilegio y gracias a los hermanos y a Ovidio que tuvo en bien invitarme hoy a traer la palabra del Señor. Creo que di mal arriba el texto, es Marcos 4, 35 al 41. No sé si lo di igual, Marcos 4, y ahí vamos a estar, para que puedan abrir sus Biblias ahí, porque ahí vamos a rodar en Marcos 4, 35 al 41, un texto que es bien conocido incluso entre los que ni siquiera han leído nunca la Biblia, ¿no? En algún momento lo vieron en alguna película. Y vamos a leerlo primero. Marcos 4, 35 al 41, en la Nueva Versión Internacional dice: ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Todavía no tienen fe?». Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Amén. Hablando con muchas personas hoy día, yo me doy cuenta que hay gente que está asustada. Hay mucho miedo en el ambiente, mucho temor, porque este mundo cada día está más caótico. La pandemia, la guerra Ucrania-Rusia, hay noticias que dicen que se avecina una hambruna en el mundo por el desabastecimiento de todo. La inflación, cada día más caro todo. Cada día va uno al Fruver o vas al de uno y vale 1,000 pesos una cosa que ayer valía 1,000 pesos menos, ¿verdad? Destrucción de la naturaleza, cada día está peor. Así hablen de ¿cómo se llama eso? De que, bueno, de todo este movimiento que hay ecológico, cada día está peor la naturaleza, más perdida, más acabada. Gente protestando en todo el mundo, por todo protestan, todo el mundo protestando. Y uno como que siente en el ambiente, yo no sé si ustedes sienten lo mismo, como una presión, como cuando una bomba uno sabe que va a estallar. ¿Sí? Así nos encontramos hoy día. Y a todo esto se le agregan los medios de comunicación amarillistas que les encanta aumentar las cosas para generar más audiencia. Y uno como que los ve y yo a veces hasta me los imagino después de que dan las noticias como en las películas de personas de terror, que hay un malvado riendo hacia atrás. Yo a veces me imagino a estos igual, porque crean un ambiente de más tensión, de más miedo. Yo les confieso que normalmente, para no estar desinformado, oigo los titulares y ya. No entro a profundizar en lo que ya sé que pasó, porque realmente es como si hubiera una intención de hacer crecer más el miedo. Y eso creo que nos pasó en la pandemia. Hubo cristianos que no salieron a nada, estaban asustados, aterrados, porque el virus los iba a matar. ¿Cierto? Y sin duda las noticias aumentaban esto. A eso agreguemos los problemas del día a día. ¿Ustedes tienen problemas? Ah, bueno, o sea, yo pensé que iba a decir que no. Dije, uy, no, yo me vengo para esta iglesia. Como les decía, muchas de estas personas son cristianas, ¿no? Muchas de estas personas y tienen un gran temor. Nos sorprendemos de esto porque pues sabemos que esto va a pasar. Esto que está sucediendo
Esto va a pasar y esto ha pasado siempre también. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de pecado. Como nos hacía ver nuestro hermano hoy y nuestros hermanos acá, el único que trae paz y transforma nuestra vida y trae verdadera calma, ¿quién es? Cristo. De resto este mundo vive en caos y sabemos proféticamente que los últimos días serán peores. O sea, estos son principios. Esto no es nada. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una situación como la que estamos viviendo? Que en las personas sobreviene el miedo, sobreviene el temor, que como resultado que trae todo ese poco, hay más personas yendo a la EPS por problemas psicológicos, depresión, ansiedad, estrés extremo. ¿Por qué? Porque el miedo afecta y eso es lo que quiero que miremos. Voy a mirar algo que es secular. Me puse a mirar, 2 páginas en internet ahí, no son cristianas, nada que ver, sobre para ellos qué significa el miedo. Y las 2 páginas, haciendo un resumen, decía esto. Dice, el miedo es un sentimiento de desconfianza que lo impulsa a uno a creer que va a suceder algo negativo. ¿Sí o no? Se trata de la angustia ante un peligro y eso es muy importante, ante un peligro que puede ser real o imaginario. Nos llenamos de miedo. Dice, llamamos miedo a un sistema de alarma de nuestro cerebro, y eso es bueno, que se activa cuando detecta una posible amenaza, como cuando usted va en su bicicleta y ve a 2 tipos allá esperándolo. Ahí es bueno el miedo, ¿no? Usted coge la cicla y se devuelve y chao. Sí, se trata, dice acá, de una respuesta, algunas veces útil y adaptativa, que conlleva cambios en el funcionamiento. Sí, el miedo lo lleva a uno a cambiar el comportamiento, el pensamiento y hasta el cuerpo cambia. Ahorita vamos a mirar eso. Aunque, como dice uno de estos artículos, el sentimiento de miedo es útil como un sistema de alarma. Mire, la mayoría de veces uno se está colocando uy, no le digo esta vaina. El miedo es el que normalmente uno tiene hacia cosas imaginarias. Eso es lo que quería dar a la gente. La mayoría de veces uno está miedoso ¿de qué? De lo imaginario, no es ni de lo real. ¿Usted está de verdad tan miedoso por Ucrania y Rusia? Sí, uno dice, sí, tenaz lo que está pasando, y tenaz lo que va a venir y se va a sobrevenir de esta guerra. Pero no es que uno esté asustado de eso, uno normalmente está asustado de lo que va a pasar. Y eso lo vi yo mucho en la pandemia. De los ¿y si me enfermo? ¿Y si me estrello? ¿No les ha pasado? No viajan porque de pronto se estrellan. No salen porque de pronto, ¿y si me roban? Y la novia y el novio, ¿y si me engaña? Y si me despiden, más de uno allí en su puesto de trabajo. Y si me rechazan. Y si me muero. Eso es lo que más mantiene a la gente preocupada. Y puede pasar toda una noche pensando eso. ¿Sí? Y nos pasa a todos. No es que aquí está hablando alguien que no le pasa eso. No, es que nos pasa. La palabra de Dios, a mí me encanta porque la palabra de Dios adelantó hace tiempo a la medicina, a la psicología esa moderna. Porque cuando uno se pone a mirar todo lo que dice la psicología ahorita, ya Dios lo dijo hace rato en su palabra, tal vez lo dijo de otra forma, pero lo dijo igual, ¿no? Sobre las consecuencias del miedo. Dicen los psicólogos que el miedo produce ataques de ansiedad. Produce algo que se llama trastorno obsesivo compulsivo. Produce agobio, o sea, desespero, malestar, insomnio. ¿Cuántos se han dormido en un temor? Pérdida absoluta de la confianza, eso es cierto. Me siento más vulnerable, más culpable, no quiero vivir más. Y es tan solo leer la Biblia para darse cuenta que no somos inmunes a eso, que personajes bíblicos que dejaron gran bendición en nuestra vida sintieron todo eso. David, lea los salmos. Elías, cuando salió corriendo, o sea, se enfrentó como a 900 profetas, pero que le habló una mujer y ¿a quién más de uno le habla a la mujer y pasa lo mismo? ¿Sí? Job deseaba morirse. Jeremías en algún momento dijo, deseo morirme. Ya no quería seguir allí. Y eso para comprobar que es cierto que incluso a pesar de nosotros ser creyentes fuertes, podemos caer en esto.
¿Mm? Ahora, cuando tenemos miedo, lo que sucede físicamente es sorprendente. Yo tengo una hija que es médico y entonces me dice estas cosas y es cierto, ¿no? Cuando uno siente miedo, el cerebro genera algo que se llama adrenalina. O sea, aumenta la adrenalina y los músculos ¿qué hacen? Se tensionan. Usted siente miedo y el corazón bombea sangre mucho más rápido, los pulmones por lógica envían más oxígeno del normal, por eso cuando usted es ansioso es eso, ¿sí? Y eso sí me parece chistoso, el estómago se cierra, ¿sí? El estómago se cierra. ¿Sí le ha pasado eso? Cuando tiene miedo, seguramente sí. De pronto no todo esto, pero sí la mayoría de estos síntomas. Entonces cuando uno está así, ¿qué pasa? Se paraliza. ¿Qué pasó cuando Juan en Apocalipsis vio a Jesús? Se paralizó, cayó a tierra. Y la gente dice, pero si era Jesús. Yo le digo una cosa, si a usted se le aparece una persona como está aquí descrita en Apocalipsis 1, a ver qué hace usted. Yo me muero ahí, me desmayo ahí. Lo que vio Juan de verdad fue tan grandioso que cayó, postrado, temeroso, temblaba. Miedo físico. No avanza, se esconde. ¿Quién se escondió en la Biblia por miedo? David, ¿cierto? En la cueva. Elías también huyendo de Jezabel. O pidió no vivir más, como le pasó a Job y a Jeremías. Y todas esas reacciones son lógicas. A mí no me gusta ese cristiano que dice, con Cristo no tenemos temor. Y eso es orgullo. Es cierto, no debiéramos tener temor, pero la lógica es que uno, a ver si usted va en mitad de la noche aquí por el barrio y ve a 3 enruanados con 3 machetes esperándolo a ver si usted pasa por el lado. Y con Cristo soy más que victorioso. ¿Sí o no? Es verdad, o sea, porque hay veces que uno escucha a estos cristianos superpoderosos que uno dice, quieto. Esas reacciones son lógicas. Tener miedo a veces es bueno, como lo estuvimos viendo, ¿no? Y en algunos casos hasta positivo, si esos miedos son reales. Pero cuando son imaginarios, esos son los que lo drenan a uno, lo mantienen ansioso y son cosas, como yo les decía, por el y sí, me pasa esto. Y es lo que más le está pasando al cristiano hoy día. No voy a hablar de los de afuera que por lógico tienen temor, sino al creyente hoy día. Para los que amamos al Señor, su palabra nos anima, gracias a Dios, cada vez que la leemos, nos restaura, hasta nos saca de esa sensación de miedo, nos sana espiritualmente. Y sin necesidad, gloria a Dios, de medicamentos antidepresivos. Yo no sé si en su familia hay personas que tengan que tomar ese tipo de medicamentos. Como les decía, yo sí las tengo, porque se ha aumentado en la familia o en las familias las personas alrededor de uno que están yendo a la PS y la PS cuando el psicólogo lo oye a uno y lo manda al psiquiatra. ¿Y el psiquiatra qué hace? Lo oye otro ratico y le manda un poco de antidepresivos que a la final a veces mantiene a la gente dopada. Pero cuando se pasa la reacción, ¿qué pasa? Vuelve a la realidad y vuelve al mismo temor y vuelve y se deprime o se pone ansioso. Pero la palabra de Dios surte un efecto muy diferente en nuestras vidas, amén. Y cuando un cristiano está depresivo al máximo, que puede estarlo como podemos estar, pero cae al punto de tener que ir a un psiquiatra, uno dice, su relación con Dios no está bien, amén. Eso ya es otro extremo de lo que estamos hablando. Y hablando del miedo, me encanta este pasaje que acabamos de leer, y vamos a ver 6 puntos. ¿Qué nos dice el Señor con respecto al temor? Hoy la prédica tiene como título no teman. No el no teman que yo le puedo decir, el no teman que nos dice Cristo. Leamos de nuevo el versículo 35 solamente. Dice que ese día, y si miramos un poquito el contexto, ¿verdad? Allí estaba el Señor enseñando, dio la parábola de semilla que crece, antes de eso dio la parábola del grano de mostaza, ¿verdad? Antes de todo eso el Señor les estaba hablando de la parábola muy famosa del sembrador. Si miran los capítulos anteriores, el Señor ya había sanado a varias personas, había hecho muchos milagros, y después de todo esto, de que les habló esas parábolas, dice en el verso 35,
que ese día al anochecer, de noche, le dice a sus discípulos, crucemos al otro lado del mar de Galilea o del lago de Nazaret, como se llama. ¿Cierto que la noche siempre está relacionada con el miedo? Yo no volví a ver nunca películas de terror, pero la película de terror, ¿a qué hora es supuestamente la escena? No era en el día, en la noche. En la noche. Y eso viene hasta por cultura. ¿A ustedes cuándo los asustaban los papás? Que cuidado, sale a la calle en la noche porque, ¿cierto? Lo pueden robar, lo pueden matar. Y eso es hasta una realidad. Pero cuando eran más chiquitos, no los asustaban con personajes como el Coco, que yo nunca lo vi. Yo nunca vi el Coco, pero me lo imaginé, ¿sí? Y uno estaba en medio de la noche con ganas de ir al baño y no iba ni loco, pensando que en el corredor le iba a salir ¿quién? El Coco, eso era ahí, ¿sí? Y es precisamente al anochecer, al caer la tarde, es ahí en la Reina Valera, que le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Es como si el Señor preparó la escena perfecta, porque Él sabe hacerlo, ¿sí? Y tal vez aquí algunos estemos cruzando estamos cruzando tiempos de oscuridad. No sé si está pasando, ¿sí? Pero por cualquier razón, ¿sí? Pero yo entiendo en ese pasaje que si yo no me metí voluntariamente en la tormenta, porque es que hay gente que está en tormentas, porque se puso a comprar ahorita en el día sin IVA lo que no tenía que comprar, entonces está en la tormenta, ¿cómo va a pagar? Eso no fue el Señor que le dijo, crucemos al otro lado, vaya y vamos a comprar el televisor los dos. No, uno a veces se mete en problemitas uno mismo, ¿sí? Yo estoy viendo que cuando Dios da la orden, como pasó ahí, Jesús dio la orden, usted no debe tener temor. Y lógico, usted dice, pero ¿cómo sé que Dios dio la orden? Bueno, para eso hay que leer la palabra de Dios, por eso hay que tener continua comunión con los hermanos que son maduros en Cristo. Por esa razón tenemos que estar en una vida de oración, porque cuando uno lleva una vida que está comprometida, íntima con Cristo, uno siente cuando el Señor le está diciendo, haz esto o no lo hagas, ¿sí? Andamos en la voluntad del Señor. Entonces cuando uno siente que Dios le dijo, vaya, claramente, ¿sí? Uno no debiera tener temor. Y ese es el primer punto acá. Si el Señor te dio la orden, no tengas temor. Primer punto. Si alguna nota, si el Señor te dio la orden, no tengas temor. Aunque de pronto no lo oímos, ¿cierto? Fue el Señor quien nos dijo que cruzáramos ese lago, muchas veces. ¿Y por qué? ¿Será que cuando llega un cáncer a tu vida, tuviste de pronto alguna culpa? Normalmente no. Normalmente cuando llega una enfermedad terminal a tu vida, el Señor en su soberanía lo permitió. Y casi que te está diciendo, bueno, vamos a cruzar este lago. No sé cómo lo vamos a cruzar, pero no tengas temor. Ese lago puede ser una enfermedad, ese lago puede ser una crisis financiera. Ese lago puede ser una crisis matrimonial. ¿Alguno ha tenido crisis matrimonial? ¿Solo hogares lindos acá en esta iglesia? ¿Sí? Tal vez un lago de abandono. Son muchos los lagos que podemos pasar en nuestra vida. Pero si uno nota que el Señor lo envió por ese lago, a cruzar ese lago, no tengamos temor. Porque Él está con nosotros. ¿Ustedes lo creen? ¿Quién estaba ahí en la barca con ellos? Jesucristo. Ellos no estaban solos. Por eso esto nos debe llenar de confianza cuando suceda eso. Porque conocemos a Cristo y sabemos que siempre que Él ordena algo, aunque parezca difícil, eso tiene un propósito en nuestra vida. Mire, si no hubiera sido por las tormentas que hemos pasado en nuestra vida, estaríamos siendo todavía niños espirituales. No creceríamos. Es en la tormenta que uno crece. Cuando pasa al otro lado uno dice, ahora sí conozco al Señor Todopoderoso. No solamente lo canto, es que es verdad. ¿Sí? Aprendemos, maduramos. Y el madurar tiene una gran bendición, porque dice que cada vez que estemos madurando, ¿verdad? Es porque estamos creciendo a la estatura de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito a veces de pasar por grandes pruebas, que es lo que nos dice Santiago en el capítulo 1, del 1 al 12, ¿no?
Y algo muy chévere es que a veces las mismas pruebas que uno está pasando, también le están hablando el del lado. Porque vamos a fijarnos más adelante, pero iban otras barcas al lado. Ellos no era la única barca, ¿sí? Iban otras barcas. Vamos a mirar precisamente el versículo 36. Dice que dejaron a una multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. Y también lo acompañaban otras barcas. Y un segundo punto es, ¿cuál era el primero? Si el Señor da la orden, no tengamos miedo, muy bien. Y el segundo es, no temas porque Él está contigo, no temas porque el Señor está contigo. Esta está fácil. El Señor entonces entra a la barca con sus discípulos y esa frase hablando de miedo es profunda, ¿no? No importa la situación que estemos pasando, Jesús también está ahí dentro de esa situación, nos está acompañando allí. Un dato que Mateo y Lucas no omiten es que que habían otras barcas que estaban cruzando con ellos, ¿sí? Y esto es muy importante, porque lo que los discípulos que estaban a punto de experimentar, los que estaban al lado también, lo iban a ver. ¿Cuántas personas están alrededor suyo mirándolo? Porque usted es el que dice que es creyente en la familia, ¿sí? Y les ha hablado de la victoria en Cristo. Y les ha hablado de cómo el Señor consuela en la tribulación. ¿Y qué pasa cuando un cristiano está más atribulado que el mundano en la situación? ¿Qué le estamos diciendo a los que nos rodean? ¿Y nos pasa? Nos pasa. Y es un llamado de atención a nuestra vida, porque si el Señor está ahí dentro de la barca, lo lógico es que estuviéramos tranquilos. Y esto es sorprendente porque ellos ahí en ese momento ya habían visto el poder de Jesús totalmente expuesto cuando había sanado a varias personas. ¿Sí? Lo habían visto. Sin embargo, vamos a ver que en el momento de la prueba experimentan un temor terrible. Tú no sabes si lo que está pasando en ti, y eso es lo más importante aquí, va a afectar la vida de otros. ¿Cuántas personas han llegado a Cristo cuando nos ven pasar la tormenta? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado de personas que nos ven pasar la tormenta y nos ven pasar con esa paciencia, con esa constancia, con esa fe que el Señor nos dice que debemos tener en medio del miedo que podemos tener natural. Y muchas personas dicen, oiga, yo quiero conocer a ese Cristo que usted conoce. Recordemos la palabra de Dios, recordemos allá en Hechos 16, en Filipos, ¿quiénes estaban? Pablo y Silas. ¿Dónde estaban? En una cárcel. Habían sido golpeados, estaban amarrados a un cepo, pero a medianoche estaban cantando alabanzas. ¿Y qué pasó cuando vino la tormenta, el terremoto, todo esto? ¿Quién fue el primero que salió corriendo y se postró a los pies de ellos? El carcelero. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? El testimonio de ellos en medio de la prueba llevó a este hombre a Cristo y a su familia, dice allí. Entonces eso es bello, ¿no? Bello de ver y bello de pensar que si tenemos una prueba, como dice Santiago, deberíamos estar muy gozosos. Y uno empieza a entender por qué toca estar gozoso. No solamente por lo que me está pasando a mí, es por lo que otros pueden estar viendo de lo que me está pasando. ¿Cómo estoy pasando esta prueba? Vamos a mirar un tercer punto, y es que las tormentas llegan cuando usted menos se las espera. ¿Sí o no? ¿El ladrón a usted le avisa? La tormenta llega cuando usted menos se lo espera. Versículo 37. Se desató entonces una tormenta, una fuerte tormenta, dice aquí en la Nueva Versión Internacional, y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Estamos viendo unos videos de un hombre, hay una aplicación, hay que filtrarla porque no todo lo que está en la aplicación es bueno, pero es como un Netflix cristiano, si se puede decir así. Yo creo que ustedes de pronto la conocen, que es Right Now Media. Se lo recomiendo. Es muy bueno allí ver en uno de los estudios que hay sobre Marcos a un hombre que se llama Francis Chan, ¿sí?
Y Francis Chan lo que trata a través de Marcos, de todo el libro de Marcos, es de llevarnos a fascinarnos de nuevo con las experiencias que vivieron los discípulos al lado de Jesús. Esa misma fascinación que usted tuvo cuando llegó apenas a Cristo y que de pronto se ha ido perdiendo, porque se nos vuelve un Jesús como muy amigo, como muy parcero, como muy familiar. Pero aquí vemos en esta enseñanza que el hombre nos mete, ¿cierto?, en la situación y nos dice, bueno, si usted hubiera estado en esa barca, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué pasaría si usted está en una barca? ¿Cuánto le tienen miedo al agua? No porque no se bañen, sino me refiero a que le tengan miedo al agua de estar en medio del mar. Yo lo he experimentado alguna vez, estuve haciendo, bueno, tenía un trabajo que era, hacía patrullaje para evitar la entrada de contrabando a Buenaventura, y pasaba uno por un lado que se llamaba Ladrilleros, donde el mar pica fuerte, y para uno de rolo, que lo ponga la primera vez a pasar por ahí, es terrible, de verdad, uno siente, hasta aquí llegué. Y el motorista, el que iba manejando la lancha, decía, no, esto está suave hoy. ¿Sí? Pero para uno esto era terrible. Entonces yo quiero que ustedes se imaginen esto, ¿cierto? Se desata una tormenta y no fue cualquiera, dice que fuerte, y las olas azotaban la barca. Imaginémonos a estos hombres allí que a pesar de ser pescadores estaban atemorizados, o sea que no era cualquier tormenta. Todo estaba tranquilo, tanto que Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. Y sin avisar, de un momento a otro se desata una tormenta con olas de gran tamaño, dice, tan fuerte que amenazaba con hundir la barca. Para los que dudan que en un lago puede pasar eso, porque Nazaret es llamado el mar de Galilea, pero es un lago muy grande. Para los que dudan, vamos a mirar un artículo que nada que ver con Biblia, lo averigüé lo más secular posible para que no digan, no, es que como es bíblico, no. Es secular, porque mucha gente dice, ¿qué en el lago de Nazaret hay tormentas? Dice, respecto al lago de Nazaret, este artículo, estas tormentas repentinas se producen sobre todo en verano, a la caída de la tarde, eso no es bíblico, o sea, al anochecer, con vientos procedentes del oeste, olas de hasta 2 metros, y no suelen durar mucho tiempo, son cortas. Mientras que en invierno lo pueden hacer con los vientos que bajan de los altos del Golán, ¿sí? Vienen del norte, menos violentos pero más duraderos. Su ubicación geográfica se presta para que repentinamente se formen tormentas. Tremendo, ¿no? ¿Qué enseñanza vemos aquí? ¿Cuántas tormentas han llegado a su vida cuando usted menos se la imagina? ¿Les ha pasado? Lo echaron de trabajo cuando usted menos lo imaginaba. Usted pensó que ahí iba a estar 10 años y de pronto lo llaman. Hasta aquí fue, muchas gracias por sus servicios. ¿Alguna vez la enfermedad avisó? ¿El COVID avisó? Bueno, sí, medio avisó, ¿no? Pero de pronto cuando uno estaba más tranquilo es cuando llegó. Así nos pasó a nosotros. Esto ya se acabó. Nos fuimos para Cartagena y llegamos contagiados. ¿Sí? Donde menos uno se lo espera. Esos vientos que bajan del Golán se parecen a esos vientos de malas finanzas, de problemas matrimoniales, de enfermedad, de hijos rebeldes. ¿Alguno ha lidiado con hijos rebeldes? Solo niños muy santos en esta iglesia. De persecución por ser cristianos, en la empresa, en la misma familia. Ayer hablaba con un hermano y decía, ¿qué hago? Mi familia está recién convertido, toda la familia está contra él. Está contra él, está experimentando esos vientos de persecución. Y yo le dije, gloria a Dios, identifícate con las bienaventuranzas, ¿no? Con Mateo 5, 11 y 12. La pérdida de un ser amado. ¿Cuántos han experimentado que estaba bien y se murió en la noche? Joven. Se desatan tormentas tan violentas de verdad en nuestra vida que a veces amenazan como con destruirlo a uno. Y como consecuencia natural, ¿qué pasa? Caemos en temor, nos asustamos, porque sentimos igual que ellos, sentimos que nos hundimos, que nos estamos ahogando, ¿sí o no?
Así nos sentimos. Y surge el miedo, ese miedo que, como decía, nos paraliza, nos afecta emocionalmente, físicamente, que nos llena de ansiedad, que nos deprime. Bueno, la razón de que muchas veces nos desesperamos es porque hemos perdido ¿qué? El control. Esa es una de las razones. En ese tipo de cosas uno se asusta principalmente porque uno perdió el control. ¿Nuestra naturaleza es controladora, sí o no? Uno siempre quiere tener el control de todo, de las finanzas, de la familia, del trabajo, de la salud. Por eso algunos son independientes, porque quieren tener el control. Mentiras, ni así pueden tenerlo. De mis decisiones, de todo. Pero ese tipo de tormentas se parecen mucho cuando usted está en un avión. ¿Usted qué hace en un avión? Ahí pierde usted el control. Usted lo sienta en la silla que ellos digan. Y a veces si uno no quiere estar junto al ala y lo ponen en el ala. ¿Sí? ¿Qué control puede usted tener ahí? ¿Cómo hace para decirle al piloto que le meta quinta? ¿No? Que frene. ¿Qué pilas? ¿No? Tú pierdes ahí totalmente el control. Y eso nos pasa. Y mucha gente como yo, nos da miedo el avión. Yo se lo confieso. Yo subo a un avión y cierro los ojos y ojalá llegue rápido. ¿Sí? El miedo se apodera de uno y uno, por lógica, se desestabiliza. Va a tambalear. Entonces hemos visto 3 puntos. ¿Cuál es el primero? Si el Señor dio la orden, no debiéramos tener temor, ¿sí? No temas porque Él está contigo. Y las tormentas llegan cuando uno menos. Realidad. Hasta ahora, realidad. Vamos a mirar un cuarto punto. En las tormentas parece que el Señor duerme, ¿cierto? En las tormentas parece que el Señor duerme. 38. Jesús mientras tanto estaba en la popa, o sea, la parte de atrás de un barco, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, le gritaron, ¿no te importa que nos ahogamos? Paradójicamente, Jesús en esta situación dormía, en la parte de atrás del barco. Bueno, uno dice, Él es Dios, tiene el control sobre todo, Él es el Todopoderoso, el Soberano. Estaba tranquilo, durmiendo. Porque en una situación de estas, cuando usted pierde el control, ¿cuál es el único que tiene el control? Dios. Solamente Dios tiene el control. En una situación tan compleja de esta, donde nuestras fuerzas no pueden hacer absolutamente nada, debemos tener claro que Dios sí tiene el control. ¿Y los discípulos cómo se comportaron? ¿Tranquilos? ¿Estaban frescos? Estaban desesperados por la fuerza de la tormenta. Lo despiertan y le reclaman como cuando una esposa está brava con el marido y le hace el reclamo. Eso da mucho miedo. ¿Verdad? Si uno se pone a pensar y uno dice, oiga, qué falta de respeto con el Señor. ¿Cómo lo despertaron, verdad? ¿Y qué le dijeron? No fue muy respetuoso. Maestro, ¿no te importa que nos estamos ahogando? ¿No te importa que nos estamos ahogando? ¿No te importa que nos vamos a morir? ¿Cuántas veces uno también dice lo mismo en una situación complicada o compleja en nuestra vida? Como que uno dice, ¿dónde está el Señor? Parece que estuviera dormido. Y uno como dice, Señor, ¿dónde estás? Y es cierto, uno ora y ora en esas situaciones y uno como que no oye nada. Pero el Señor lo hace con un propósito. El Señor quiere ver nuestro grado de fe en Él, nuestro grado de confianza en Él, de saber que está ahí aunque esté callado. Aunque esté callado. Él está ahí consolándonos. Muchas veces uno no ve a ese Dios espiritual, pero sí ve a ese Dios físico, a ese hermano en Cristo que te llama. Muchas veces la iglesia se vuelca sobre un hermano que está en un problema y lo anima. ¿Y quién creen que está detrás de ese hermano o de esos hermanos? El Señor, animándonos, diciendo, estamos contigo, tranquilo, no te desanimes. Y es una voz de ánimo que trae mucho aliento, ¿sí? A veces en las tormentas que llegan a nuestra vida, y nos parece que el Señor, como les digo, está durmiendo y por eso nos asustamos más, como que no escuchamos la respuesta a nuestra oración y muchas veces hacemos el mismo reclamo que a veces es hasta irrespetuoso, ¿no? ¿No te importan mis problemas, Señor? Pero recordemos, no es así.
Parece que duerme, pero Él está ahí en la barca, está ahí contigo en la situación. Quinto, recuerda que en las tormentas el Señor está en control. Mira lo que dice el 39. Él se levantó, Jesús se levanta, reprende el viento y ordena al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. El Señor se levanta muy tranquilo, no les dice nada a ellos, reprende al mar y el mar se calma. Y todo quedó igualito que antes. Nos pasa lo mismo a nosotros cuando la tormenta pasa. ¿Cuántas tormentas hemos pasado en la vida? De enfermedades, de problemas financieros, de familiares que se mueren, de cosas que nos dan muy duro, pero pasa. Y el Señor, ¿qué hace con nuestra vida? Para los que somos creyentes, nos trae esa paz que, como dice Filipenses, sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuándo? Pues hay que leer todo el contexto, ¿no? Dice: no os preocupéis por nada, sino que sean conocidas tus peticiones con oración y ruego, y con acción de ¿qué? De gracias principalmente. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que uno ni entiende, porque a esa paz no viene muchas veces, y es lo más bonito cuando pasa la tormenta. Muchas veces yo experimento esa paz en la tormenta. Estoy en la tormenta, pero estoy en paz, porque el Señor dice que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarda que nuestro corazón y nuestros pensamientos, ¿en quién? En el que calma las tormentas, en Cristo Jesús. Porque lo que más se preocupa en nuestra vida y más se acelera es el corazón, y lo que más no nos deja ni dormir es el pensamiento. El pensamiento del Señor trae paz sobre eso. ¿Cuándo? Cuando nos acercamos a Él y dejamos ese problema en el único que puede tener el control, en Cristo. Y eso es lo que los discípulos aún no habían entendido, y lo que muchos de nosotros a veces en medio de la tormenta tampoco entendemos. Yo sé que no es fácil vivir una tormenta, yo las he vivido, es complicado, el miedo se apodera de uno, es verdad, y a veces hasta nos agobiamos. Sin embargo, yo sí creo que el Señor escucha nuestras súplicas como Él escuchó en ese momento las súplicas de sus apóstoles. Maestro, nos ahogamos, estaban desesperados, y el Señor oyó sus súplicas. Y cuando baja la tormenta, todo vuelve a la normalidad, la adrenalina baja, bajan las palpitaciones del corazón, ya no estás casi que insaturado, sin nada de oxígeno, todo vuelve a la tranquilidad. Esa paz que uno siempre quisiera tener, pero como les digo, en un mundo como el que estamos viviendo, imposible vivirlo a un 100%. Pero este es un punto muy importante. El Todopoderoso, el que gobierna todo, está en control. Y sexto y último, el temor excesivo evidencia desconfianza. El temor excesivo evidencia desconfianza. Versículos 40 y 41, el Señor les dice: ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos: ¿todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿pero quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Y cuántas veces no lo hemos experimentado, cierto? Y hemos visto al Señor desaparecer la tormenta. ¿Pero va a llegar otra tormenta? Tenga la seguridad. Otra vez llega otra tormenta y otra vez surge el miedo, el temor. Otra vez perdemos la fe, otra vez la desconfianza en aquel que todo lo puede, en aquel que tiene el control. Sus discípulos a esas alturas, como les decía, ya debieran haber tenido total fe en un hombre que había sanado enfermos de una manera absolutamente milagrosa. Yo digo, lógico, ahorita no estamos viviendo en eso, y uno diría: es que como yo no he visto que le salgan 3 ojos a alguno o alguna cosa así para poder creer como creían los discípulos, pero no necesitamos de eso. El principal milagro que Dios ha hecho y Jesús ha hecho en nuestra vida es transformarnos. ¿Quién eras tú antes de conocer a Cristo? ¿Quién eres ahora? Y mirar a hermanos que hemos visto cómo Dios ha tratado sus vidas y les ha transformado a la estatura de Cristo. Ese es el mayor milagro que uno puede ver. ¿Cómo no entonces tener confianza en que así como transforma la vida de un hermano y transformó mi vida, no puede calmar una tormenta que esté sucediendo en nuestra vida?
Ellos al contrario, vemos que lo llaman, lo reclaman, se les olvidó todo lo que el Señor había hecho y eso nos pasa a nosotros. Se nos olvida lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Casi que le dijeron, ¿por qué no coge un remo y nos ayuda a remar? Desesperados, se olvidaron de que sí. A veces en nuestras iglesias de aposento alto nos cuidamos por no pasar al otro lado, pero sí tenemos un Dios que es sobrenatural, que está por encima de lo natural. Eso es realidad, pero que es de acuerdo a su voluntad. Y Él quita la tormenta cuando Él quiere, y si quiere no la quita. Y Él sabrá por qué lo está haciendo, porque siempre tiene un propósito en nuestras vidas. El verso 41 nos confirma que había un gran temor, estaban espantados. Ahora, ¿es normal que ellos se hayan espantado de ver a Jesús calmando el mar? Pues yo les cuento una cosa. ¿Cómo es tu nombre? Feiser. Si aquí se desata en este momento un terremoto y Feiser se levanta, ¿cierto? Y dice, calma terremoto. Y se calma terremoto y la pared que se había caído vuelve y se construye, ¿ustedes qué harían? En ese estudio de Francis Chan nos ayuda a eso, a volver al... Dice, oiga, es que uno lee esto y ya, sí, el Señor calmó la tormenta, estaban asustados. No, tenían razón de estar asustados. Digo, ¿quién es este? Hasta el mar le hace caso. Estaban espantados. O sea, antes estaban asustados por la tormenta. Ahora estaban espantados de ver el poder de Dios en Cristo. Pero chévere, uno debiera espantarse también de ver el poder de Dios. Y uno deja de ver eso y de agradecer y decir, Señor, gracias, me sacaste de la tormenta con tu tremendo poder que me deja sorprendido. No sé cómo me sacaste, pero aquí estoy vivo. Y de nuevo, arrancando, en medio de la enfermedad que tuve, en medio de la crisis financiera que tuve, no hay cualquier tormenta que tengas. Tenemos que volvernos a fascinar con ese Cristo, del cual hoy hemos estado cantando, ¿no? El Cordero, pero poderoso. Entonces, cuando surgen tormentas, lógico, el Señor lo que ve ahí es falta de fe. Muchas veces nos falta fe. Perdemos toda la confianza en Cristo, en todo lo que Él ha hecho. Y por eso Él les dice, ¿qué pasó, hombres de poca fe? ¿Es que no me han visto hacer otras cosas? ¿No iba yo a calmar esta tormenta? Claro que sí, ¿no? Volvamos a tener esa fe y esa confianza en medio de la tormenta. Lo que está diciendo el Señor en todo este pasaje, no teman, no teman, no teman. Hay un estudio, para concluir, y lo pueden encontrar en internet, obviamente basado solamente en la Reina Valera. Si uno va a otra versión seguramente no va a dar ese número, pero la frase no teman en Reina Valera aparece, adivine cuántas veces, si alguno lo ha estudiado. 365 veces. ¿Qué les dice eso? Que hay un no teman para cada día, porque cada día usted sale diciendo, y sí, en Transmilenio me roban. Y sí, uno sale con muchos y sí a veces de la casa, a veces ni se mueve de la casa por temor. Y el Señor está diciendo, no teman, yo estoy con ustedes, no teman. 365 veces, eso es sorprendente en verdad. No teman para cada día, porque el Señor sabe que nosotros somos carne y tenemos miedo muchas veces. Él nos comprende. Pero el Señor también nos dice, ¿por qué no debemos temer? Por todo lo que vimos hoy, porque Él está en control, porque Él está con nosotros, porque Él fue el que muchas veces ordenó la tormenta. ¿Sí? Y quiero que terminemos, no sé si lo podemos ver o vayamos a nuestras Biblias, Isaías 41. Para mirar un de esos no teman que aparecen en la palabra, que es de mucho ánimo para mí, realmente en su contexto. Fue dicho a la nación de Israel, ¿sí? Allí en Isaías, muy prontos a ser llevados de Israel y de Judá, muy prontos a ser llevados en cautiverio. Sin embargo, el Señor en su gran amor les dice esto aquí en Isaías 41, un verso o un pasaje bien conocido seguramente por ustedes. Y vamos a mirar del 10 al 13. Dice Isaías 41, 10 al 13. Así que no
temas, porque yo estoy contigo. ¿En qué se les parece eso a la barca ya de la tormenta? No te angusties, porque yo soy tu Dios poderoso, te voy a fortalecer y te voy a ayudar y te voy a sostener con mi diestra victoriosa. Todos los que se enardecen contra ti, sin duda serán avergonzados y humillados. Los que se oponen serán como nada, como si no existieran. Eso cuando experimentamos persecución o cualquier otra tormenta. Aunque busques a tus enemigos, no los vas a encontrar. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Y me encanta este verso 13, porque yo soy el Señor tu Dios que te sostiene con tu mano derecha, y yo soy el que te dice, no temas, yo te ayudaré. Amén. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra. Perdónanos, Señor, porque muchas veces en medio de la tormenta, de los problemas del día a día, de las angustias, hemos desfallecido y hemos perdido nuestra fe, Señor, nuestra fe en un Dios que nos rescató a través de su Hijo Jesucristo, que nos ha dado su Espíritu Santo para no tener un espíritu de cobardía, sino de amor, de fe, de dominio propio. Y por eso yo te clamo, Señor, que nos ayudes en medio de las tormentas que llegan a nuestra vida a tener esa confianza en ti, Señor, en ese Dios poderoso del Antiguo y del Nuevo Testamento y de nuestra propia vida, el cual lo hemos visto actuar de manera, Señor, sobrenaturales en nosotros, cosas que ni siquiera hemos podido entender. Pero tú, Señor, nos has rescatado, tú estás en el día a día con nosotros diciéndonos que no temamos, que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por las personas que a través de las tormentas que hemos tenido en nuestra vida han podido conocerte. Ojalá que cada tormenta que llegue, Señor, sea y tenga ese propósito. Y ayúdanos a crecer, Señor, a crecer en ti. Te damos la honra, Señor, te damos la gloria por tu palabra. No somos nosotros, ni es un discurso de motivación personal. Eres tú que nos dicen claramente, no temas, yo estoy contigo. Te damos la honra y la gloria a ti. En tu nombre, amén. Muchas gracias, hermanos.